La relación entre perritos y niños es una de las conexiones más especiales y enriquecedoras que pueden existir entre seres vivos. Desde tiempos remotos, los perros han sido considerados los mejores amigos del hombre, y esa amistad también se extiende a los niños. Esta unión ofrece una amplia variedad de beneficios para ambos, tanto físicos, emocionales y educativos. En este video te compartiré cómo la interacción entre perros y niños puede influir positivamente en el desarrollo de los más pequeños, brindándoles experiencias inolvidables y enseñanzas valiosas que los acompañarán durante toda su vida. Los perros son animales leales y cariñosos que ofrecen compañía incondicional a los niños. Su presencia puede ser reconfortante y ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, proporcionando un apoyo emocional y constante. La interacción con perros permite que los niños aprendan a reconocer y comprender las emociones de otro ser vivo. Al cuidar de un animal, desarrollan empatía y sensibilidad hacia las necesidades de otros. Los perros pueden ser una excelente herramienta para fomentar el desarrollo de habilidades sociales en los niños. Al interactuar con su mascota, aprenden a comunicarse y establecer vínculos afectivos. La presencia de un perro puede aumentar la autoestima de los niños. Saber que su mascota los ama y acepta incondicionalmente les brinda una sensación de seguridad y valoración personal. También tener un perro anima a los niños a realizar actividades al aire libre y a ejercitarse. Pasear al perro o jugar con él en el jardín, por ejemplo, promueve un estilo de vida más activo y saludable. Por otra parte, diversos estudios sugieren que los niños que crecen con perros en casa tienen un menor riesgo de desarrollar alergias y problemas respiratorios, ya que se exponen a una mayor variedad de bacterias y alérgenos. La interacción con perros puede disminuir los niveles de estrés en los niños, lo que tiene un impacto positivo en su salud general. La presencia de la mascota puede actuar como un amortiguador emocional en situaciones difíciles. Por otra parte, cuidar de un perro implica una serie de responsabilidades como alimentarlo, sacarlo a pasear y asegurarse de su bienestar. Los niños aprenden la importancia de cumplir con estas tareas y desarrollan disciplina en su rutina diaria. Los niños pueden mejorar su desarrollo cognitivo al aprender sobre el comportamiento y las necesidades de sus perros. Observar, comprender y comunicarse con su mascota les permite ejercitar su mente y mejorar su capacidad de aprendizaje. La convivencia con un perro puede enseñar a los niños valores como la compasión, la paciencia, la generosidad y el respeto hacia otros seres vivos. Los niños tienden a hablar con sus perros y les cuentan sus secretos, lo que puede estimular el desarrollo del lenguaje y la comunicación verbal. Muchas razas de perros son naturalmente protectoras, lo que brinda a los padres una sensación de seguridad al saber que su hijo está acompañado por un leal amigo peludo. Algunos perros están entrenados para detectar ciertos peligros o condiciones médicas, como convulsiones o alergias graves, lo que puede salvar vidas en situaciones críticas. Es fundamental que los niños interactúen con los perros bajo la supervisión de un adulto responsable, especialmente en el caso de niños pequeños y razas de perros más grandes o enérgicas. Enseñar a los niños a respetar a los perros y reconocer sus señales de incomodidad o agresión es esencial para garantizar una interacción segura y positiva. La fascinación de los niños por los perritos. Una conexión innata y encantadora desde edades tempranas. Los niños sienten una poderosa atracción hacia los perritos y otros animales. Esta fascinación es un fenómeno natural y beneficioso que ha sido observado a lo largo de la historia y en diversas culturas. Hay varias razones por las cuales los niños se sienten atraídos hacia los perritos, y en este video exploraremos algunas de ellas, centrándonos en aspectos biológicos, emocionales y sociales que contribuyen a esta conexión encantadora. Si te está gustando este video, no olvides regalarnos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas del contenido que subimos varias veces a la semana. Así descubrirás todo lo relacionado al universo canino. Los perritos, al igual que otros animales jóvenes, despiertan el instinto de protección en los niños. Los cachorros suelen ser adorables y vulnerables, lo que genera un deseo natural en los niños de cuidar y proteger a estos pequeños seres. Los perritos pequeños, con sus movimientos torpes y aspecto tierno, a menudo se asemejan a los juguetes, lo que atrae la atención de los niños hacia ellos como si fueran objetos de juego.
Los perritos tienen un olor característico y una textura suave y peluda que resulta agradable al tacto y al olfato de los niños, lo que estimula su curiosidad y deseo de interactuar con ellos. Los niños, en su naturaleza inocente y empática, pueden sentir una conexión emocional con los animales, especialmente con los perritos, que también son seres cálidos y afectuosos. Esta conexión emocional puede hacer que los niños se sientan comprendidos y queridos por sus mascotas. Los perros son conocidos por su lealtad incondicional hacia sus dueños y esta cualidad es muy valorada por los niños, quienes encuentran en sus mascotas un amigo incondicional con quien compartir sus alegrías y tristezas. Los perritos pueden ser una fuente inagotable de compañía y consuelo para los niños, especialmente en momentos de soledad, estrés o inseguridad emocional. Tener un amigo peludo a su lado puede ser reconfortante y tranquilizador para ellos. Los perros, representados en cuentos, películas, dibujos animados y libros infantiles, han sido parte de la cultura popular durante generaciones. La presencia de perritos en la vida de los niños a través de estos medios puede despertar su interés y curiosidad hacia estos animales. Cuando los niños crecen en entornos donde los perritos son apreciados y respetados como miembros de la familia, es más probable que desarrollen una afinidad natural hacia ellos. La interacción con perritos puede enseñar a los niños importantes lecciones sociales, como el respeto hacia los demás seres vivos, la responsabilidad y el cuidado de otro ser vivo, y la importancia de la empatía y la comunicación en las relaciones interpersonales. Los perritos brindan a los niños la oportunidad de aprender sobre el mundo animal y la naturaleza. Observar el comportamiento de sus mascotas y descubrir cómo se comunican y se relacionan puede ser una experiencia educativa y enriquecedora. Jugar con los perritos puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades motrices y coordinación a medida que interactúan con su mascota a través de juegos y actividades físicas. El desarrollo de habilidades motrices en los niños a través de su relación con los perritos puede ser una experiencia enriquecedora y beneficiosa para su crecimiento físico, emocional y social. Interactuar con mascotas, como los perritos, puede desencadenar una serie de actividades y comportamientos que fomentan el desarrollo de habilidades motrices en los niños de diversas maneras. Aquí te comparto una amplia explicación sobre cómo esto ocurre. Al acariciar a un perrito, los niños necesitan desarrollar habilidades motoras finas para manejar con suavidad y precisión los movimientos de sus manos y dedos. Esto puede ayudar a mejorar la destreza manual, el agarre y la coordinación de los músculos pequeños, lo que puede ser útil en futuras actividades como escribir, recortar, abrocharse en botones, etc. Jugar con un perrito activo y enérgico puede requerir que los niños mantengan el equilibrio mientras corren, saltan o juegan a atrapar la pelota con el animal. Esta interacción puede mejorar la coordinación entre sus ojos, manos y pies, lo que es esencial para el desarrollo de sus habilidades deportivas y actividades físicas en general. Participar en juegos de tirar la cuerda o lanzar juguetes al perro puede requerir que los niños utilicen varios grupos musculares, lo que ayuda a desarrollar y fortalecer sus músculos. El desarrollo muscular es fundamental para el crecimiento saludable y el desarrollo físico adecuado. Observar cómo se mueve un perrito, cómo correr, saltar y girar, puede ayudar a los niños a aprender patrones de movimiento. Al imitar estos movimientos, los niños pueden mejorar su sentido de la sinestesia, que es la conciencia del cuerpo en el espacio, y desarrollar nuevas habilidades motoras. La interacción con perritos y otras mascotas puede estimular el sistema nervioso de los niños de una manera positiva. Los estímulos sensoriales como tocar el pelaje suave del perro o escuchar sus ladridos puede ayudar a mejorar la percepción sensorial y la conciencia corporal. La relación con un perrito puede enseñar a los niños a leer las señales no verbales del animal, como su lenguaje corporal y expresiones faciales. Aprender a entender y responder adecuadamente a estas señales puede desarrollar habilidades de comunicación y empatía en los niños, lo que es esencial para sus interacciones sociales en general. Cuidar de un perrito también puede fomentar la responsabilidad en los niños, al asumir tareas como alimentar al perro, llevarlo a pasear y asegurarse de que esté sano y feliz. Los niños aprenden la importancia de ser disciplinados y responsables en sus acciones. La interacción con perritos puede ser una fuente de apoyo emocional para los niños. El afecto y la conexión que comparten con sus mascotas pueden ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y fomentar un sentido de bienestar emocional. Esto también puede contribuir a un desarrollo socioemocional saludable en los niños.
Es importante señalar que la relación entre los niños y los perritos debe ser supervisada y segura para ambos. Los padres y cuidadores deberían garantizar que se tomen las precauciones adecuadas y que la interacción sea positiva y enriquecedora para el bienestar de ambas partes. Al hacerlo, los niños pueden beneficiarse enormemente del desarrollo de habilidades motrices y socioemocionales a través de su relación con los perritos. La relación entre perritos y niños es una experiencia maravillosa que proporciona innumerables beneficios emocionales, físicos y educativos para ambos. La interacción con estos adorables compañeros puede mejorar el desarrollo emocional de los niños, fomentar habilidades sociales, mejorar su bienestar físico y enseñarles valiosas lecciones de vida. Sin embargo, es crucial recordar que tener un perro implica responsabilidades y el compromiso de brindarles el amor y el cuidado que merecen. Con la supervisión adecuada y el respeto hacia los animales, la relación entre perritos y niños puede ser una experiencia profundamente gratificante que dejará una huella duradera en sus vidas. Ayúdanos a difundir la alegría compartiendo este momento y comentando tu experiencia favorita entre perritos y niños. Juntos, creamos un mundo más tierno.